dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, miércoles 4 de septiembre del año 2002, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat Lanita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Buenos, Roger. Muy buenos días, muy buenos. Vamos a adentrarnos de inmediato, como usualmente lo hacemos, a nuestra agenda nacional. Bueno, pero antes debemos decir que nos dirigimos a un país semiapagado. De modo que probablemente nuestra teleaudiencia esté disminuida en el día de hoy, tanto en la mañana como en la noche, porque ya lo tocaremos con más amplitud en el curso del programa. El país está apagado. Vamos a ver. Clima social. Piden 30 millones por el hijo del ex senador padre. Dice suma reclamada es inalcanzable. Eso es en Barahona. Jefe de PN tilda de muy raro el secuestro del hijo del ex senador. El rapto de Barahona sería ajuste por drogas. Personalidades del país reclaman frenar la ola de secuestro a las autoridades policiales. Bueno, ya habíamos comentado ayer que esta ola de secuestro es un reto realmente, no solamente a las fuerzas de orden público, sino al propio gobierno. Bueno, porque el gobierno es el responsable de que sus mecanismos funcionen. Si la policía no funciona, la responsabilidad es del gobierno. Si una entidad como la seguridad social no funciona, la responsabilidad es del gobierno. Si la economía no funciona, la responsabilidad es del gobierno. De modo que esto es un reto al gobierno y desde luego en primera línea a la Policía Nacional, esa entidad tan necesitada de una transformación profunda que desde luego no se vislumbra, porque en manos de ese Congreso y de quienes están inventando locuras, como por ejemplo la división que se hizo del Distrito Nacional, no puede salir nada bueno. Y si el CONARE tiene algo que ver con esa reforma de la policía, a Dios que nos coja confesado. Vamos a seguir adelante. La tasa de cambio. La cotización del dólar bajó a 18,59 en sistema bancario. El Banco Central colocó 20 millones de dólares en el mercado. Pero al mismo tiempo decía la comunicación de ayer tarde que escaseaban los dólares. Es decir que si el Banco Central está poniendo hoy, o está poniendo desde ayer otros 20 millones, es para que se los lleven. Porque ya hemos dicho que lo que resuelve el problema de la crisis no es retirar pesos, es evitar que se lleven los dólares. Ni tampoco poner dólares. Bueno, pero si tú lo estás poniendo y no has cerrado la puerta por donde se lo están llevando, tú estás entregando los dólares para que se lo lleven. Claro. Y además se lo estás poniendo a una tasa que ellos pueden abordar. Porque lo que se van a llevar o lo que se están llevando, lo nuestro, pueden pagar la tasa al costo que sea. Eso es pecata minuta para ellos, porque las ganancias que nos están haciendo a nosotros, extrayéndolos de nuestro bolsillo, le dan para pagar eso y mucho más. Vamos a seguir entonces. Continuamos con el petróleo y combustibles. Petróleo baja en Londres. Esto es una información que viene de una fuente bursátil. Ya les he explicado, este no es el nivel de contratación de costos
con que la República compra el petróleo que utiliza o los derivados de petróleo que utiliza. Pero ahí, en esas bolsas del mundo donde juegan con el valor de las cosas, el petróleo está bajando. De modo que de ninguna manera aquí se puede decir que el valor real con que estamos comprando, el secreto mejor guardado del Caribe, porque no se le dice a nadie, nosotros porque hurgamos a través del internet a qué precio dice Venezuela que está vendiendo su petróleo, pero ese tampoco es el precio de contrato. De manera que el gobierno dominicano peca de no transparente en este manejo de los asuntos de los petróleos y sus derivados. Y mucho menos cuando eso se refleja o se utiliza para reflejarlo en unas alzas descomunales y desproporcionadas como las que hemos estado experimentando, sobre todo en el gas licuado de petróleo, que debe estar subsidiado y no lo está, violando la ley de hidrocarburos. Entramos ahora a la politiquería. Jaime David Fernández Mirabal dice que el gobierno desacredita la lucha contra la corrupción en el país. Bueno, aduce. Jaime David Fernández, que pertenece a una familia que nos merece mucho afecto y respeto, pero que no se maneja bien políticamente, porque Jaime David quemó su futuro político adhiriéndose al régimen delictuoso de Leonel Fernández. No por su condición de vicepresidente, sino porque cuestionado Leonel Fernández, entonces Jaime David lo acompañó a todas partes, haciéndose solidario de Leonel Fernández, en donde Leonel Fernández está suelto porque el presidente Hipólito Mejía cometió el error de no iniciar acciones o suspender las acciones que se habían iniciado contra Leonel Fernández y sus más estrechos colaboradores. Entonces no entendemos cómo vislumbra Jaime David Fernández el futuro de la democracia en este país, comenzando por la suerte de su propio partido, el PLD, que ha sido desacreditado como partido, puesto que abjuró de su ideología y saltó a ser un partido liquidacionista de la soberanía nacional. Entonces él ahora dice que si el gobierno inicia los expedientes, ya dijimos que son tardíos, pero dice el refrán que más vale tarde que nunca. Los expedientes que probablemente sean parte de ellos los que detuvo cuando se iniciaron acción contra Leonel Fernández y sus allegados, ¿verdad? Y dijo el canciller Tolentino que el señor Leonel Fernández debía besar el suelo donde pisa Hipólito Mejía, porque si está suelto es porque Hipólito Mejía lo ha mantenido fuera de la cárcel, dice el canciller. Bueno, pero nosotros creemos que eso es así, ¿eh? Además, no puede engañarse uno cuando uno ve que el expediente que envió el Procurador General de la República y también el director de PRECO al Ministerio del Distrito Nacional, que está encabezado por el señor Aristi, y antes de las 24 horas este señor había soltado a todo el mundo porque dijo que no había visto pruebas. Le han mandado cajas de expedientes y las leyó todas en 24 horas y no vio ninguna evidencia para mantener en la cárcel a esos señores. Bueno, yo quiero decirle entonces al amigo Jaime David que el descrédito realmente lo trajo a su partido y a la gestión democrática o al esfuerzo de poner en vigor la democracia en la República Dominicana, la gestión de Leonel Fernández. De modo que sí debe ser, y así lo hemos planteado y lo hemos exigido desde esta tribuna, que los expedientes que se inicien estén muy bien sustentados para que el PLD no se pueda refugiar en el argumento de que hay una persecución política. De modo que aunque le reprochamos al gobierno el momento en que ha iniciado esto, repetimos, más vale tarde que nunca. Bueno. Los temas nacionales que nos vamos a introducir ahora, el principal, la crisis eléctrica, un desafío a la autoridad. Déjame hacer una introducción, ¿por qué decimos eso?
Ya las cosas han llegado al punto en donde las compañías estas que hacen el negocio oneroso para los dominicanos de la distribución de energía, que ya no ocultan lo que hacen. A veces le hacen a uno un cuento, pero en días pasados ya decían abiertamente, no, esto es un problema financiero. Pues nos parece que vino una rectificación y entonces ahora le dicen al personal que le dé a uno cualquier excusa. Entonces ahora uno llama y le dicen, hay un desbalance en el voltaje. ¿Verdad? Qué bonito suena eso. Digo yo, ¿y ustedes sacaron el circuito con autorización de la Superintendencia de Electricidad? Porque tienen que tener la autorización de la Superintendencia de Electricidad para sacar un circuito, para hacer un trabajo. Por cierto, que hoy sale una publicación. Y esa publicación nosotros la entendemos como una burla. ¿Por qué? Bueno, porque miren cómo la titula esta gente. Trabajando con energía. Ellos están trabajando con energía y nosotros estamos trabajando sin energía. ¿Verdad? Ustedes recuerdan que trajimos una revista que es de diciembre del año pasado, un reportaje, una revista española, un reportaje a los directivos de Unión Fenosa. Y entonces decía que la luz dominicana. Entonces yo imagino que si vinieran ahora tendrían que poner la oscuridad dominicana. Porque Unión Fenosa tiene 2/3 partes del negocio de distribución. Es decir, dividido en 3 partes del territorio, Unión Fenosa tiene 2 de las 3 partes. Lo cual constituye un oligopolio que supuestamente la Constitución de la República prohíbe. ¿Verdad? Bueno, pero además de este título, ¿verdad?, que es una burla, trabajando con energía, imagínese usted cómo se puede leer lo que dice ahí. Para yo poder leer algo de eso tuve que buscar una lupa. Es decir, esto está puesto para que no se pueda leer. Y no solamente en este formato, que es por lógica el más reducido, el tabloide de la mañana, sino aún en el formato de un periódico de los principales. La letra es imposible de leer si usted no se auxilia con una lupa. Pero además, lo que dice ahí en ese espacio ilegible son los circuitos que van a quedar afectados, pero no dice para qué. Simplemente dice que en tal fecha, y aquí comienza con el día 7, pero hoy estamos a 4, ¿no es así? Bueno. Entonces, ¿y los apagones de hoy? ¿Por qué no los publicaron? Pero de todas maneras, debería decir para qué se está interrumpiendo el circuito, qué es lo que están haciendo. Porque aquí dice, para poder seguir mejorando la calidad del suministro de electricidad, Edesur y Edenorte deben de realizar trabajos en sus instalaciones. Estas operaciones darán lugar a algunas interrupciones temporales de suministro en los lugares, días y horas que se indican a continuación. Edesur y Edenorte piden disculpas a sus clientes por las molestias ocasionadas por los trabajos de mantenimiento y mejora de las redes de distribución. Sí. ¿Dónde está la aprobación de la Superintendencia de Electricidad para cada una de esas suspensiones? Porque eso es lo que dice el reglamento. Ah, no, pero ellos se saltan eso, porque ellos no están aquí para respetar nada. Ni siquiera la autoridad del presidente de la República, que es la que están desafiando. Porque hay un decreto que les prohíbe dar apagones. Desde luego, nosotros desde el principio dijimos que ese decreto estaba mostrenco, porque dejó fuera a las generadoras. Debió prohibirle el apagón en el sentido de suspender su producción y el otro suspender su distribución por razones económicas. ¿Por qué? Bueno, porque ellos no están ahí para eso, ellos están ahí para funcionar. Ah, que no están cobrando. Bueno, pero usted asumió esa responsabilidad. Entonces, ¿para qué asumió la responsabilidad? Para que el país, como ahora, resulte que está pagando más subsidios para tener energía eléctrica que la que pagaba cuando estaba la Corporación Dominicana de Electricidad. Y no se dijo que se iba a eliminar eso. Entonces estamos frente a un desafío a la autoridad, una burla al pueblo dominicano. Entonces, vamos a ver, como el presidente dijo que iba a hablar, iba a poner los puntos sobre las sillas, esperamos
que se amarre bien el cinturón. Esperamos. Para que le meta mano al toro y lo agarre por los cuernos. Crisis. El servicio eléctrico en picada, los barrios populares continúan las protestas. Es de esperarse. Procurador cree difícil, el señor Procurador General de la República, don Virgilio Bello Rosa, cree difícil determinar las irregularidades de la capitalización. Esta es una declaración que nos resultó un poco sorprendente, porque aparece en boca del Procurador General de la República unas declaraciones que involucran al Contralor General de la República. Dice que el reportaje: no ha sido fácil para el Contralor General de la República, licenciado Federico Lalane José, determinar las alegadas irregularidades cometidas durante la capitalización de las empresas del Estado, dijo ayer el Procurador General de la República, doctor Virgilio Bello Rosa. Informó que hace varios meses se envió una comunicación a Lalane José para que investigue qué ocurrió con el dinero de la capitalización, pero que no ha recibido respuesta. He conversado mucho con Lalane José sobre eso y él me ha señalado que no ha sido fácil determinar esa situación, pero que al país hay que darle una explicación al respecto, expresó el procurador. Bello Rosa dijo que el país demanda una explicación de qué se hizo con el dinero de la capitalización, qué fue lo que el gobierno del presidente Leonel Fernández hizo con ese dinero. Eso no es así, señor Bello Rosa. Eso no es lo importante. No es que se hizo con el dinero de la capitalización, es verificar si es verdad que entró. Porque hay todo un informe de una comisión del Senado de la República que no se llegó a formalizar en un conocimiento en el pleno de esa Cámara, pero que dice claramente que ahí hubo un fraude porque no hubo tal aporte. Pero además de eso, el propio Banco Central de la República, en su boletín número 2 de balanza de pago del periodo 1995-2000, dice que solamente ingresó al país un tercio de lo que estaba evaluado, de lo que era el patrimonio, para lo cual tenían que aportar por lo menos un 50% de ese monto, cada uno de los interesados. Y de ese monto solamente ingresó un tercio, el resto se dejó fuera. ¿Ustedes saben por qué? Porque el entonces presidente de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública, el señor Antonio Isa Conde, se dirigió al gobernador del Banco Central de entonces, el señor Héctor Valdés Alviso, para pedir que la Junta Monetaria autorizara que el resto del aporte, que son las 2/3 partes, se quedara fuera del país, registrado como si hubiera sido ingresado, pero invertido en cartera del exterior. Y así se hizo. La Junta Monetaria de entonces dictó una resolución complaciente donde registró que esas compañías tenían invertido en el exterior, en cartera del exterior, las 2/3 partes de lo que debieron haber traído al país, dice el Banco Central en ese boletín. Entonces, bueno, nosotros lo que entendemos es que estas declaraciones del Procurador General de la República tienen como el propósito de quitarse un poco de arriba el peso de la inacción de esa dependencia, y entonces está trasladándoselo al Contralor General de la República. Me parece como que eso no es adecuado. Yo creo que la opinión es que él debió haberse pronunciado, si quería hacerlo, diciendo que era laborioso, pero no difícil, porque documentación, datos, etcétera, hay una gran cantidad de elementos que han sido proporcionados por diferentes fuentes, inclusive usted mismo, este programa, como usted mencionó, el informe del Congreso, otras fuentes más, como es la del señor encargado del Departamento de Electricidad, el ingeniero de electricidad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es el Instituto de Energía de la Universidad. Entonces, todas esas cosas cotejadas podrían aclarar toda esta situación. Es decir, no es tan difícil, no es tan difícil. La empresa Ejejaina construirá planta flotante en Manzanillo, allá en Montecristi. 150 megas. ¿Ustedes creen que es una casualidad que se le haya ocurrido ir a instalarse en Manzanillo? No, eso es parte del esquema de la entrega del puerto de Manzanillo a un consorcio extranjero, fundamentalmente francés, al igual que todo el desarrollo de ese sector, y además
debo decir que estoy investigando a través del internet los vínculos de la empresa a la cual le fue entregada la concesión de los yacimientos de Neita y de Sabaneta en el municipio de Dajabón, 802 kilómetros cuadrados de territorio dominicano adyacentes a la frontera, con lo cual están vulnerando además la capacidad del país de controlar su frontera, a una empresa que sospecho que está ligada a las empresas que están trabajando del otro lado de la frontera. ¿Por qué lo digo? Pues porque la información concerniente a la transacción de Unigolf Resources, que es la empresa a la cual ese grupo que está aposentado en Palacio entregando el patrimonio minero del país a empresas sospechosas del exterior, esa empresa Unigolf Resources había pactado con otra que se llama Carib Gold Resources desde antemano, pero la Unigolf Resources se había retirado del negocio minero y volvió cuando ya tenía seguro que le iban a adjudicar eso, y entonces se asocia con otra, y ese pacto de esa fusión aparece en una página en el internet que se llama IT Globe. ¿Por qué en la página IT Globe? Bueno, mi presunción es porque tiene vínculo con las empresas que están operando en Haití. Y si son las empresas que están operando en Haití, ahí hay capital francés. Y esa gente hace rato que están merodeando detrás de esa mina, y son las que han estado creando tensiones entre Haití y República Dominicana para desproteger la frontera y además borrar la frontera. ¿Por qué? Porque la mina que a ellos les interesa pasa de lado a lado de la frontera. Entonces yo tengo ya las empresas que aparecen, que pueden ser simplemente mascarones de proa en cuanto al lado haitiano, igual que del lado dominicano, que aparecen unos nombres ahí. Pero lo que falta es ver quiénes son los que están detrás de esos nombres, de esas empresas, que se cotizan allá en Montreal, ¿verdad? De modo que vamos a ver, de todo modo, esa iniciativa de ir a montar la planta allá es porque quieren cogerse también la demanda que ellos están viendo que va a surgir cuando comiencen a invertir ahí y hacerse las cosas que se dice que se van a hacer allí. 150 megas nada más y nada menos. Ajá. Deficiencia de suministro de energía se agudiza en todo el país. Y las distribuidoras no cumplen con plan de capitalización. A los 3 años debieron haber bajado la tarifa. Ese es uno de los puntos interesantes. Fíjense por qué dice eso. Porque debieron haber eficientizado el cobro. Primero, eso fue. Miren lo que dice acá. Fue lo que dijimos ayer. Las cifras del Banco Central revelan que a casi 3 años de la capitalización, las empresas distribuidoras de energía no han cumplido con el compromiso de reducir las pérdidas de energía eléctrica para consecuentemente bajar la tarifa eléctrica. Es decir, ellos debieron haber reducido sus pérdidas y con eso a bajar la tarifa a los usuarios, a nosotros. Pero ellos no les ha importado nada, no han hecho ningún esfuerzo por ser eficientes, porque han encontrado autoridades blanditas, comenzando por las anteriores y siguiendo por las primeras autoridades que designó este gobierno. El único que se le ha plantado es el actual superintendente de electricidad. Por eso le están haciendo presión y quieren modificar el reglamento que él emitió. Bueno, ese reglamento no debe ser cambiado. Y que ellos consensuaron. No, pero ¿con qué tiene usted que consensuar? Bueno, nada? Pero eso es igualito que irse a negociar con Haití. Yo estoy de acuerdo con usted. Pero eso es igual que irse a negociar con Haití las políticas de migración de la República Dominicana, que es el disparate que han estado haciendo las cancillerías dominicanas, esta y la anterior del gobierno de Leonel Fernández. ¿Quién ha dicho que nosotros tenemos que consensuar nuestra política de migración con Haití? Eso no es materia discutible. Usted simplemente dice, esta es nuestra política, y se acabó en uso de su soberanía. Bueno, eso mismo tiene que hacer el superintendente de electricidad. Él está por encima de los contratos que se firmaron. Él tiene que decir, este es el reglamento. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Estamos aquí examinando
¿qué fue lo que debieron hacer las empresas distribuidoras que han incumplido con el plan de capitalización? En el reportaje que trae hoy el periódico Hoy, dice aquí: de acuerdo a esas cifras del Banco Central, a junio del presente año, las pérdidas de energía eléctrica superaban todavía el 30%. Si las empresas distribuidoras hubieran hecho las inversiones correspondientes y se hubieran empleado a fondo para cobrar la energía, las pérdidas pudieran haber bajado a cerca de un 10% de acuerdo a técnicos consultados. Sin embargo, empresas distribuidoras no solo no hicieron las inversiones a que se comprometieron, sino que además desviaron esas inversiones al sector generador para consolidar una posición oligopólica en el mercado. ¿Usted sabe lo que está diciendo con eso? Que sus ingresos los utilizaron en meterse en el negocio de generar energía, que eso es vulnerar el principio de organización que supuestamente debió regir todo el proceso. Es decir, la distribución es una cosa y la generación es otra. Pero comenzaron a adulterar eso y hemos terminado con un escenario donde todo el mundo está metido en todo. Ese es el problema. Vamos a ver de eso un poquito más adelante en este mismo tema. Sigue adelante. Entró en operación la planta Smith & Neptune de 170 megavatios. ¿Quién ha dicho? Nominal. Eso dicen ellos, que tiene 170 megavatios. No se ha probado nunca que tiene esa capacidad, porque eso está en el contrato, pero nunca se ha generado. Entonces, esas son de las cosas que yo digo. ¿Ustedes creen que uno puede haber sido tan torpe así porque sí? ¿O le faltaba inteligencia a los funcionarios del gobierno de Leonel Fernández? No, lo que le faltó es vergüenza para haber entrado en todo eso, porque eso está enseñando claramente las manos de la corrupción. Todo eso que se le consintió a estas empresas, y además en el caso concreto que estamos hablando, no fue obra de Leonel Fernández, esta fue de Balaguer. De Smith & Neptune es de Balaguer. Pero las otras que se instalaron y todo lo que se hizo después con la capitalización se hizo en el gobierno de Leonel. Entonces todo eso desde la época de Balaguer hasta la fecha. Y hay que decirlo así porque es que hay una especie de mancuerne también entre la gente de Balaguer y el gobierno o la cúpula del PLD que fue a gobierno, porque tampoco se puede decir que fue el PLD que fue a gobierno. Fue un grupo. Y ese grupo estaba entroncado con la gente del anillo económico de Balaguer. Así es la cosa, ¿eh? Entonces, por eso, esos negocios todos tenían continuidad. Y había un socio que no cristalizó, que fue la Hidroquebec. Ese fue un negocio que se dañó, pero se perdieron $9 millones. En el camino. No se aparecieron nunca. Bueno, vamos a seguir. La entrevista a José Luis Moreno, vamos a saltar ese punto de ahí. Sí. Dice José Luis Moreno: la modificación del reglamento de electricidad buscaría vulnerar el derecho del consumidor. La población espera valores razonables en la factura eléctrica, es decir, la tarifa, ¿no?, que sea justa y adecuada. La privatización del sector eléctrico pasó en República Dominicana de mal parcial a un mal total. Bueno, esta entrevista que se le hizo al ingeniero José Luis Moreno, aquí está, en el periódico Hoy, y hemos dicho y sostenemos que el periódico Hoy está haciendo un magnífico trabajo de cubrir en detalle todo el fraude que se le hizo al pueblo dominicano con este asunto de la llamada capitalización. Pero el ingeniero José Luis Moreno es una persona no solamente que está al frente del Instituto de Energía de la UAS, sino es una persona muy capacitada, es ingeniero electromecánico y además conoce muy bien todo eso que se ha estado haciendo y ha estado combatiéndolo. Y él es quien dice aquí que advirtió del propósito principal de las empresas eléctricas en la modificación del reglamento para la aplicación de la Ley General de Electricidad. Es el reglamento que emitió la superintendencia, el señor Cross. Es desconocer el derecho de los clientes a reclamar compensación cuando sean afectados por los apagones. Bueno, yo quiero decir que no solamente tienen que indemnizarnos cuando no nos dan la energía, sino que tiene que haber una penalidad adicional cuando encima de eso nos dejan sin agua. Porque el problema de la falta de energía no solamente afecta el funcionamiento del acueducto, sino que afecta las instalaciones domiciliarias de la mayor parte de los edificios, en donde cada vez más vive más gente,
más dominicanos que viven en edificios en lugar de casas individuales. Y entonces los que no son edificios de lujo, que ya son los condominios de la clase alta, que entonces ya eso tienen todo, están independizados del país. Eso no tienen necesidad ni de conectarse con el acueducto, ni con la energía eléctrica, tienen todo un sistema. Claro, lo estamos pagando todos nosotros, porque eso está encareciendo de tal manera esos apartamentos, que eso tiene que pagarlo el país también, adquiriendo todos unos sistemas de energía eléctrica para instalarle para que esa gente no tenga apagones. Ahora, los de la clase media aguantamos apagones y cuando se va la energía eléctrica tampoco tenemos agua. Entonces, en esos casos, esta gente debería ser penalizada, claro, con una indemnización a nosotros adicional. Tiene que haber compensación, porque nos están haciendo un doble daño. Y retribución, las dos cosas. Un doble daño. Entonces dice por otro lado el ingeniero Moreno que los valores tarifarios tienen que ser menores a los existentes, ya que en esas tarifas hay un colchón de pérdidas no técnicas que no pueden ser admitidas. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que nos están metiendo un margen de dinero que nos están robando. Eso es lo que pasa, que está dicho con lenguaje diplomático del ingeniero Moreno. Después sigue diciendo en esa magnífica entrevista, oigan esto, miren este titular: técnicos que ejecutaron la capitalización ahora trabajan para privatizadores. Oh, qué bien. Se ganaron el puesto. ¿Qué le parece? Pero eso no se queda ahí. Yo le tengo que agregar a lo que dice el ingeniero Moreno, que no solamente están trabajando ahí en las empresas privatizadas o privadas, los técnicos que estaban del lado oficial cuando se hizo el proceso, sino que también está haciéndose lo contrario. En los órganos oficiales están técnicos que pertenecen a las empresas privadas y que reciben dinero de las empresas privadas porque le siguen pagando su sueldo, mientras hacen función oficial para actuar en connivencia con las empresas en perjuicio del Estado dominicano y del consumidor dominicano, el usuario dominicano de los servicios de electricidad. Eso es un acto de corrupción. Y por eso yo lo tenía en el acto de corrupción. Porque eso tiene que ser investigado. Y esa es una situación que tiene que ser corregida urgentemente. Ahí hay funcionarios en la Superintendencia de Electricidad que son funcionarios de las entidades que esa superintendencia está llamada a supervisar y fiscalizar. Eso no puede ser. El que se haya producido el efecto contrario, bueno, imagínese usted, eso se parece como el negocio de los generales allá en Estados Unidos. Sí. Que salen de los cargos de mando y pasan a ser ejecutivos de las empresas a las cuales le dan contratos billonarios del presupuesto de defensa de los Estados Unidos. Ese es el entente que denunció el general Eisenhower en su discurso cuando le llamó el complejo militar industrial. ¿Ustedes creen que es casualidad que aparezca un general presidente de una de las empresas que es contratista del propio Pentágono? Eso no es. Bueno, pues eso está dándose aquí. Entonces, eso son de las cosas que tienen que ser corregidas. La privatización del sector eléctrico, como dijimos, pasó de ser de un mal parcial a un mal total, pero también urge derogar las resoluciones dictadas en el 2001. Ahí sí hay. Dice, sobre todas las emitidas luego del Acuerdo de Madrid, dice, porque son absurdas desde el punto de vista técnico. Esa es la opinión que dio el ingeniero Moreno con relación a ese asunto. ¿Por qué no va a trabajar a la superintendencia de electricidad, ingeniero Moreno? Pero hay algo más, dice aquí el ingeniero Moreno. Se habló mentira con promesa de bajar la tarifa. Eso es cierto. Una de las tantas mentiras que se dijo con relación al proceso de capitalización del sistema eléctrico nacional fue que la tarifa iba a bajar a los 3 años, según el director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Los elementos sobre la base que se rige la tarifa en el marco de la capitalización
tienen a que aquella, en vez de bajar, aumente, añadió. El subsidio al sector eléctrico por parte del Estado era un mecanismo que se había prometido eliminar y, sin embargo, este comenzó desde el inicio de la capitalización. En el principio de la capitalización se produjo un aumento de la tarifa en 1999, el cual se dejó sin efecto a cambio de pagarle a las empresas distribuidoras unos 80 millones de pesos de subsidio. Pero en febrero del 2000 se aumentó la tarifa. Se trata de un aumento, señaló, que se sabía que venía en vista de que había una resolución, la 237 y luego la 112, ambas de la Secretaría de Industria y Comercio, donde se fijaba el pliego tarifario. En el mismo se especificaban aumentos e indexaciones que fueron modificados. Dice él que no fueron de la Superintendencia de Electricidad, sino de la Secretaría de Industria y Comercio. El señor López. Bueno. Dice, en el indexador que se tenía en ambas resoluciones, el precio base de la energía se ajustaba solamente por el índice de precio al consumidor CPI de los Estados Unidos, no por el combustible, refirió. Y por ahí sigue. Bueno, eso es, por eso es que estamos como estamos. Decía ahí una cancioncita pegajosa, ¿no? De la farándula dominicana. Los hombres que deben estar donde deben, no están donde están. Sino lo que deben estar, están del otro lado. Bien, entonces, en lo que concierne a la corrupción también tenemos el siguiente titular. La hermanísima no está sola en la familia del presidente Hipólito Mejía. Ese es el caso simpático de la joven señora. Que auspiciada y protegida por el entonces secretario de lo Interior, Fello Suberví, salió en libertad. Dice que a Milagro le salió otro pariente pedigüeño. También. Sí, dice Sonia Elizabeth Valdés, acusada de hacerse pasar por hermana de Hipólito Mejía para timar a un hotel y a una mueblería, no está sola en la familia postiza del presidente. El procurador Vigilio Bello Rosa reveló ayer que también a su despacho van a menudo personas que se identifican como parientes del mandatario para cabildeos y que se ha sometido a una persona que pedía en nombre de la vicepresidenta. El caso del pariente de Milagros Ortiz, del que no dio mayores detalles, está en la fiscalía. Bello Rosa añadió que fiscales de diferentes puntos del país han sido apoderados de casos menores iguales. Por otra parte, Sonia Valdés amenazó ayer por teléfono a Diario Libre con una demanda a sugerencia del doctor Pina Acevedo, uno de mis abogados y amigos, señaló la hermanísima. Dijo no conocer a Rafael Suberví Bonilla ni a Diego Barbado Torres, pese a que en el interrogatorio del juez de instrucción respondió: no soy PRDista, pero llamé a mi amigo el doctor Fello Suberví y le expliqué la situación. Él habló con el fiscal que estaba en mi casa y le dijo que me iba a hacer acompañar con uno de sus abogados de Interior y Policía. Y resultó ser el consultor jurídico, doctor Barbado Torres, que me estaba esperando en la policía. Bueno, ese es un lío, allá lo aclararon ellos, ¿no? Mientras tanto, nosotros tenemos que decir que eso es una demostración de a qué nivel ha bajado el ejercicio de la política en la República Dominicana. Pero desde luego que eso está pasando porque dentro de los partidos, ese es el nivel a donde ha descendido la configuración de la actividad política, en los mandos de los partidos políticos que se están repartiendo las posiciones del Estado. Y ese es el problema, por eso la democracia nuestra no funciona. ¿Cómo va a funcionar? ¿Usted cree que pueden funcionar las instituciones del Estado en un régimen democrático con esa clase de representación? No puede funcionar. El siguiente titular dice: las concesiones y los préstamos, la liquidación nacional por esas dos vías. Hay obras, contratos en concesión que comprometen al país. Bueno, tenemos eso como punto de agenda para discutirlo, ya lo hemos dicho. Sí. En los próximos días con el ingeniero Roque Napoleón Muñoz, en lo que a las obras concierne. Pero vamos a traer a otras personas para discutir entonces los contratos en general, incluyendo las concesiones mineras, por donde se está sangrando la riqueza del país antes de que la tengamos. La parte realmente alarmante de este modelo de liquidación de la soberanía nacional es que tanto en los recursos mineros como en los de hidrocarburos, nosotros perdemos la riqueza antes de tenerla. La forma en que se entregan esas concesiones despoja al pueblo dominicano de esa riqueza. Antes de que se haya encontrado, se sabe que está en algún sitio del territorio. A mí me lo aseguró un técnico del Instituto Mexicano del Petróleo en un evento en que nos encontramos en Guatemala
de OLADE, que es la Organización Latinoamericana de Energía, me dijo, en su país hay petróleo, lo único que hay que buscarlo. Y hay zonas que son las que tienen mayores probabilidades. Incluso me dijo cuáles, que no lo voy a decir por televisión. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no buscamos, el país no busca, sino que está esperando que venga una firma extranjera y le diga, déme esta zona en concesión. Entonces esa búsqueda la hace un extranjero y cuando encuentra, lo que encuentra deja de ser del país, porque lo que nos está dejando es una migaja. Y por eso seguimos siendo pobres en la medida en que sigamos con el proceso de entrega o regalo de nuestra riqueza, el saqueo de nuestra riqueza. Creo que nosotros lo estamos asintiendo complacientemente para que los dominicanos sigan siendo pobres y se tengan que ir de este país. Y eso no es producto. Ahora, si nos siguen con el modelo, ¿no?, de constreñimiento de nuestra condición y calidad de vida, ya les he explicado, sobre todo a los Estados Unidos, que la respuesta de Latinoamérica es mandarle los pobres para allá. Y entonces eso no es negocio para Estados Unidos. Allá entonces, es un problema. Digo, sí, pero el problema es que ustedes nos están imponiendo políticas de constreñimiento que nos empobrecen. Y en esa misma medida, entonces, el único farol de esperanza que se prende en América es Estados Unidos. Y todo el mundo quiere ir para allá. ¿Cómo se frena eso entonces? Bueno, volviendo a aflojar la soga y hacer que las economías latinoamericanas prosperen. Cuando eso sea así y la riqueza del mundo se reparta mejor, va a haber mucho menos tensión y mucho menos necesidad de guerra y mucho menos necesidad de todas esas cosas que están sucediendo en este momento. Vamos a la nueva economía dominicana. Un decreto del Poder Ejecutivo traspasa al Banco de Reservas los contratos de bienes nacionales. El Senado aprueba devolver préstamos, que fueron varios acueductos. Bueno, no solamente le traspasó al Banco de Reserva contratos de bienes nacionales, porque los títulos que siguen, dice, el Banco de Reserva administrará cobros de vivienda del Estado. Pero también traspasaron activos de CODE y dejaron en reserva, o sea, no le traspasaron a la administración del Banco de Reserva o al Banco de Reserva dos o tres de las empresas de CODE que no han sido capitalizadas, entre ellos CDA. Está también la fábrica de papel. Indopapel. Y hay dos o tres más que no se han capitalizado y no se le van a traspasar al Banco de Reserva. Ahora, yo entiendo que todo esto está mal encaminado. Como estuvo mal encaminado el traspaso del peaje. Habíamos dicho, no se puede convertir al Banco de Reservas en un ente administrador de peajes, porque el Estado lo que tiene es una deuda con el Banco de Reserva en dinero. Y el Estado tiene que seguir cobrando su peaje y el dinero que recaude, pagando, que tiene que depositarlo en el Banco de Reserva, entonces debe, por un decreto del presidente de la República, especializarlo para el pago de la deuda. De modo que tan pronto el Banco de Reserva recibe el depósito que dice esto es el depósito que proviene de los ingresos de peaje, automáticamente se cobre la deuda. Pero usted no puede desvirtuar la organización de un banco para ponerlo a estar cobrando impuestos en la calle, que eso es lo que es el cobrar el peaje. Ahora le ponen a cobrar casas. Ustedes se imaginan que la gente que anda en la calle tocando puertas ahora, en lugar de ser bienes nacionales que se arman los tremendos líos, sean gente del Banco de Reserva. Tiene que crear una administración de casas dentro del banco. Es que una división para poder realizar el trabajo. Voy a consultar esto, porque yo no soy abogado y tampoco soy conocedor de la legislación, a fondo de la legislación de los bancos. Pero tengo entendido que en la ley orgánica de los bancos, o sea, la ley de banca, les está prohibido quedarse con bienes inmuebles, tienen que liquidarlos. O sea, pueden tenerlos en su mano mientras los llaman a subasta para venderlos. Sí. No se pueden quedar con ellos. Tengo entendido que es así. Mañana, después que consulte sobre este punto, vendré con una opinión más fundamentada.
Pero de todas maneras es desnaturalizar Correcto. la función de un banco si usted lo pone a estar cobrando casa, por Dios, y contratos también, además contratos que se están ejecutando, porque además le está poniendo la responsabilidad de pagar esos contratos. Porque si le traspasa un contrato que está a medio hacer, ¿de dónde va a salir el dinero para terminarlo? Es decir, el Banco de Reserva no puede asumir todas esas funciones que son de por sí muy supernumerarias. La autoridad de peaje debería, una autoridad de peaje debería de, como usted acaba de señalar, de encargarse de eso. Pero eso es que el peaje es un impuesto interno. Exacto. Entonces eso le corresponde a la Dirección General de Impuestos Internos. Pues ahora con relación al asunto de la economía, nosotros trajimos una nota simpática. Porque cuando se devolvieron los préstamos que tenía el Congreso, ¿ustedes recuerdan que el gobierno dijo que iba a solicitar que le devolvieran unos préstamos, ¿no? Bueno, pues por $1.200 millones se devolvieron los préstamos, pero ahí iban unos acueductos. Entonces los legisladores comenzaron a decir, bueno, pero que nos vuelvan a mandar esos que conciernen a los acueductos, porque las comunidades de tal sitio y tal sitio necesitan esos acueductos, ¿no? Entonces yo quería decir que se quedaron esas comunidades sin acueductos, pero el país se quedó con los benditos Juegos Panamericanos, porque eso sí lo seguimos teniendo. Y oigan esta información que dice aquí la que está encargada de los Juegos Nacionales. La vicepresidenta del Comité Organizador de los Juegos Nacionales Monteplata 2003 manifestó que ese organismo ha sido muy tímido con relación al ajuste y advirtió que no hay voluntad de parte de las autoridades gubernamentales para montar el evento nacional. Al mismo tiempo, Carmen Leida Mora señaló que la celebración de los Juegos Panamericanos 2003 arropó la organización de las competencias que se llevarán a cabo en Monteplata. No podemos pensar en los Juegos Nacionales para marzo del próximo año, ya que no hay tiempo, pues las obras llevan meses paralizadas. Y dice que se acaba el tiempo para hacer las obras y que todos los recursos van para los Panamericanos. Ahora yo pregunto, y yo soy un ignorante en estas cosas, para ir nosotros a los Juegos Panamericanos, ¿no tenemos que hacer los Juegos Nacionales? No es una forma de tú depurar los equipos que tú vas a llevar. Los atletas y el sistema debería, los Juegos Nacionales es una antesala no a los Juegos Panamericanos. Porque yo tengo entendido que cuando tú escoges los atletas que representan al país en un evento de esta envergadura, ¿no? Tú tienes que hacer una decantación. Sí, claro. ¿Cómo tú lo haces? Bueno, tú organizas un evento para ver quiénes son los que quedan mejor y de ahí tú sacas el equipo que va a llevar. No, y ya otros que están precalificados como atletas de alto rendimiento también se insertan dentro de los juegos para ir, ¿verdad? Haciendo superar y elevar el nivel pero bueno, de los otros. Nos quedamos sin acueductos, pero tendremos Juegos Panamericanos sin Juegos Nacionales. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Volveremos mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillat y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por